Hola queridos amigos de Tauro, bienvenidos a Lelia Astral, Tarot para mejorar tu vida. Me alegra estar leyendo aquí para todos mis hermanos taurinos. Bueno, no, taurinos no, suena feo, de Tauro. Y bueno, cuéntenme de cuándo son. Yo soy del 5 de mayo, ya casi. Hoy estamos en tu especial amor y el arcángel Gabriel te quiere decir lo siguiente: cree en la grandeza de tu poder. Defiende tus creencias y decisiones. Tu grandeza es inigualable y nadie puede quitarte tu poder. Al contrario, estás aquí para ayudar a empoderar a otros. Cree en ti. Es posible tener acceso a tu poder y utilizarlo gentilmente ante los demás. Wow, por acá está haciendo mucho viento. Quiero que ya mismo escribas en los comentarios y decretes lo siguiente: creo en la grandeza de mi poder. Bueno, porque cuando tú haces día a día todos estos comentarios, todas estas afirmaciones o decretos, como tú le quieras llamar, elevas tu vibración y con ello elevas la vibración de la tierra y atraes mejores cosas, personas y situaciones a tu vida. Esta lectura es general, toma lo que te resuena, el resto déjalo marchar. Si quieres una lectura privada conmigo, en mi descripción o primer comentario están mis datos de contacto. Hoy tiene 3 partes la lectura. Primero que todo vamos a ver energías o espiritualidad, qué debes trabajar, qué debes mejorar en tu vida. Luego vamos a ver solteros y luego conexiones. Bueno, en cuanto a energía, te dice: la victoria te dará paz. Mira que hay algo que la gente poco sabe, y es que la vibración de la paz y de la tranquilidad es incluso más alta que la del amor. Y siento que se acerca una etapa en la cual tú vas a triunfar sobre una situación y esto te traerá una tranquilidad, una paz, realmente como esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y pienso que es algo que de verdad mereces y que más que merecer lo vas a necesitar. En este momento, esta lectura de energía puedes aplicarla a cualquier área de tu vida. Lo importante que quiero que sepas es que si estás pasando un momento difícil, va a llegar paz, porque vas a triunfar, vas a poder vencer. Ningún problema es más grande que tú, ni que toda la protección que Dios, la fuente, el universo, tus guías y tus ancestros te dan. Por otra parte te dice: en el estudio hallarás la clave. Mira que te está hablando de tener una actitud como muy analítica, ¿no? De ponerle razón y lógica a una situación para poder encontrar la solución que necesitas. Entonces me dice: aquieta la mente, Tauro, y vas a encontrar, analizando, una solución. Le estás poniendo mucho corazón, mucha emocionalidad y necesitas meterle un poquito más de razón. Bueno, también me dice en estos días que busques o te armonices con cuarzo. También me dice que ya es tiempo de hacer una limpieza de espacios y de tu cuerpo energético. Bueno, veamos iniciales importantes en estos días para el amor. Tenemos la letra R, la G, la M o W, la C y la letra, hasta allá también, la A. Puede ser iniciales de nombre, de apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial. Signos importantes estos días: tenemos Acuario, Aries, Géminis, Sagitario, Virgo. Bueno, vamos a ver mensaje para los Tauros solteros. ¿Qué es lo que Tauro soltero debe trabajar? ¿Qué es lo que se podría estar aproximando en estos días? ¿Y qué te aconseja el tarot al respecto?
Bueno, ¿qué es lo que tienes que trabajar, Tauro, que estás soltero? Recuerden que en mi tarot los solteros son los que no salen con nadie ni tienen ningún vínculo o relación o sentimiento por nadie ni por su ex. Lo que tienes que trabajar primero es la tranquilidad y la paz, ¿sí? Este 9 de copas nos habla acerca también de concentrarnos en tener buena salud, en nuestros logros personales, en el bienestar, en la paz, en la tranquilidad. Dice que es un tiempo para enfocarte en ti, que lo tomes como un momento de volver tú mismo a ser tu propia prioridad, ¿sí? Porque a veces en las relaciones tú tiendes como a priorizar a otras personas y te dejas a ti de ultimito o de ultimita, y esto no está bien, es algo que tienes que pensar. Me dice que prestes atención a tu salud. La carta del 8 es una carta que me dice que tienes que aprender a detectar de manera rápida cuando hay señales o banderas rojas, ¿sí? De que de pronto una persona no te está valorando, no te está tratando como tú te lo mereces, que tienes que aprender a detectar esto a tiempo. La carta de el colgado, ¿sí? En cuanto a lo que se viene para ti, es una carta que nos estaría hablando acerca de una transición que estás viviendo. Siento que ya te estás como aburriendo de la etapa de soltería, sí, y también siento que es como una etapa en la cual vienen muchos reajustes o cambios a tu vida. Entonces, pues no te aburras, cada etapa tiene su tiempo de demorarse, su tiempo de ser. Me dice que se viene una etapa en la cual vas a estar como con una vida social bastante fuerte, bastante intensa, y que probablemente a través de ella podrías estar conociendo como una persona. Creo que va a ser como alguien mayor que tú, como una persona muy segura y muy empoderada, que te brindará como mucha estabilidad o mucha seguridad. Y en ese momento, cuando conozcas a esta reina de bastos, siento que vas a entender el por qué no funcionó con otras personas. Entonces te recomiendan que tengas paciencia, que no tomes decisiones apresuradas, porque ciertamente en medio de un grupo de amigos podrías estar conociendo tu compañero o compañera de vida. Bueno, vamos a ver ahora lectura para conexiones, para los que tienen una persona especial, estén juntos, separados o en contacto cero. Vamos a ver qué es lo que siente, lo que piensa, lo que quiere, lo que espera, lo que se aproxima, lo que te aconsejan. ¿Qué es lo que esta persona siente por ti? Me encanta esta carta de este 7 de oros, sí, porque es una carta de progreso. Es una carta de que los sentimientos de una persona hacia ti son muy valiosos, son muy bonitos, realmente son muy buenos, ¿sabes? Sin embargo, sabes que esta persona, a través de la carta de la luna, es una persona bastante prevenida, ¿sabes? O sea, te quiere, pero siento que es alguien que tiene muchísimo miedo a avanzar, porque le da miedo como que en algún momento haya algún tipo de engaño o de decepción. La carta de la sota de copas me dice que es una persona a quien le cuesta mucho expresarse o comunicar esto, pero realmente te quisiera decir. O sea, contigo esta persona realmente ha encontrado como toda la felicidad, ha encontrado toda la alegría, pero al mismo tiempo siento que le da como miedo avanzar, ¿sí? Siento que es una persona que va con mucha precaución, ¿no? ¿Qué es lo que esta persona realmente, pues como que quiere o espera? Que puedan solucionar como todas estas inquietudes o preocupaciones, que con el tiempo vayan empezando a tener seguridad. Entonces, es una persona que te quiere, pero bien atormentada en el amor. Siento que, no sé, parece ser una persona que ha sido como muy herida, muy lastimada. La carta del 2 de bastos me dice que se viene una etapa de madurez, ¿sí? Una etapa de realmente lograr como una mayor estabilidad, y el emperador me dice que podrían estar llegando como a una etapa donde todas estas inseguridades queden atrás, pero representa como ya la confianza en sí, ¿sí? Entonces pienso que es lo que más tienen que trabajar ustedes como pareja,
si realmente desean o quieren como salir adelante o avantes de toda esta situación que se les podría estar viniendo o presentando. Te quiere, pero realmente hay muchas dudas, ¿no? Entonces pienso que es alguien que va a su paso y que pues hay que darle como motivos de seguridad. Puede ser que esto también sea en sí una especie de lectura en espejo. Bueno, vamos a ver qué te quiere decir en este momento el oráculo y te dice hazlo por ti. O sea, el trabajar confianza en pareja, tanto de parte y parte, es algo que tienen que hacer, bien sea por el uno o bien sea por el otro, pero hay que trabajarlo, hay que tratarlo. No hay que permitir que cosas bonitas se echen a perder simplemente por la desconfianza. Veo que quien debe tomar como la iniciativa de esta conversación de confianza realmente eres tú. No la esperes de esa persona, porque esta sota de copas me habla de esa imposibilidad realmente de hablar acerca de los sentimientos. Quiero que ya mismo te quedes en la meditación que hacemos para traer paz, amor y abundancia a tu vida y que luego vayas a tu ascendente. Si no le conoces, quiero que vayas a Libra. De ambas lecturas, toma lo que te resuene. Recuerda suscribirte, dejarnos un like, un comentario, compartir y gracias de parte de nuestros perritos y gatitos rescatados. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor.
Gracias universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.